Hola amigos de Academia Numismática, bienvenidos al módulo 44. En esta ocasión vamos con la tercera parte ya de este título tan sugerente que ha pues predispuesto Ricardo de León Tallabas, a quien le doy la bienvenida. Y es la tercera parte de Un Caos Real. Y pues vamos hilando. Vamos, adelante Ricardo. Gracias. Pues mira, con esto ya nos despedimos del caos real. Este es el último módulo donde vamos a andar hablando de bilimbiques, etcétera. Y en el siguiente módulo ya vamos a tener un orden, porque ya a partir de ahora no están pasando tantas cosas simultáneamente. Me explico. Entonces, esto es interesante porque pues vamos a ver qué pasó después de la revolución en el próximo módulo, porque estamos viendo que realmente fue un caos. Todo el mundo estaba sacando emisiones. Carranza está tratando de organizarlo. En el módulo anterior vimos cómo los convencionistas también están tratando de arreglar la situación, unificando en el mismo diseño, nada más que unos revalidados y los otros no. Algunas, la mayor parte de este Frankenstein que tuvimos de circulante. Y el que, ahora sí que el que le estaba pagando, como diría tu presidente, fue el sabio pueblo, porque el pueblo era el que tenía los billetes que no sabía si iban a funcionar o no. En una ocasión incluso se menciona en la Ciudad de México que se habían, bueno, vamos a empezar con el módulo y en este ratito que hablemos me aviento mi anécdota. Claro, ese caos real lo hemos visto en dos módulos previos y constatado incluso con los resellos, ¿no? Que vienen a ser pues una variedad más de todo el cúmulo de bilimbiques que nos ha mostrado Ricardo, y pues yo no tengo más que agradecimiento para él, para que sigamos pues aprendiendo en esta Academia Numismática. Sin más, Ricardo, toda tuya la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, pues como hemos visto, estos bilimbiques se pueden coleccionar desde muchos puntos de vista. Se pueden coleccionar. No te preocupes en decirme que no tengo nada en la pantalla, ya lo sé, todavía no la pongo. Estos bilimbiques se pueden coleccionar por estado, se pueden coleccionar por serie, se pueden coleccionar por resello, se pueden coleccionar por denominación, por bando, se pueden coleccionar de un mundo de puntos de vista distintos. Hay gente que lo hace si todos son villistas, si todos son carrancistas, si son villistas pero con resello carrancista o viceversa, etcétera. Bien, vamos a empezar a ver de qué se va a tratar el día de hoy, y voy a quitar mi cámara para que se vea la presentación completa. Muy bien. Y esta es la tercera y última parte de Un Caos Real. En Academia Numismática hemos visto diferentes sitios donde se hicieron impresiones. No esperes que todas estas impresiones las podamos mostrar en una sola vez. En el próximo módulo vamos a empezar a hablar ya de un orden mayor y de la razón de ese orden. Por lo pronto vamos a seguir hablando de un caos. Aquí ves los diferentes diseños, todos son bilimbiques, y vamos a hablar del último de los billetes de banco que aparece justamente en el año 1915. Fíjate, 3 módulos nada más para el año del 915, y esto es simplemente abuelo de pájaro. En esta ocasión estamos viendo el mismo diseño que hemos visto en los 3 módulos anteriores al final. El billete de unificación. El primero fue el billete de unificación de creación carrancista. El segundo fue el mismo diseño hecho por la emisión Veracruz, que también tomó el diseño convencionista, y ahora que también es parte de la emisión Veracruz, pero si te fijas lleva la fecha de febrero 5 de 1915. Y esta fecha es muy importante, no tanto porque era un aniversario de la Constitución Mexicana del 57, sino porque ese día Carranza dio un decreto del que vamos a hablar en el próximo módulo, que era muy importante también. Muy bien, vamos a regresarnos un poco a 1914 para hablar la historia de 2 resellos. Estos 2 resellos representan en lo que en muchos archivos se encuentran en el país. Y voy a hablar de Monterrey porque es mi tierra y son los archivos que he tenido oportunidad de consultar más desde 1985 que empecé con estas cosas. Bien, en Monterrey todos sabemos que hubieron o hay por ahí el listado de un resellito que a muchos no les hace mucha mella porque no es ni siquiera de los importantes.
Y este resello es este que aparece siempre en muy parcial, muy perdido, que es de la oficina principal de rentas de Monterrey, de Nuevo León. No tiene fecha y este resello no lleva firma. Usualmente cuando se pone un sello de validación se agrega una firma. Sin embargo, cuando se ponían estos resellos en las agencias del timbre, carecían de firma porque era un lugar oficial para hacerlo, de federal, desde todo punto. Muy bien. Vamos a ver cómo le fue a Monterrey durante toda esta revolución que le llaman la revolución y que, como hemos visto, estamos en lo más álgido de la tercera de estas revoluciones, que es la revolución militar. Monterrey, Nuevo León, apoyó a Huerta como el resto de la República cuando usurpó la presidencia. Encima de eso, en enero del 14, a necesidad de efectivo, se emiten 100,000 pesos con este tipo de billetitos que son muy comunes y que son de las pocas cosas que hemos hecho en mi tierra. También hay cartoncitos, estos se hicieron incluso hasta abril de 1914, no necesariamente todas las emisiones iniciaron o arrancaron en enero 8 cuando se hizo el decreto, aunque en realidad el decreto se hizo desde el día 6 de enero, en 8 es cuando empiezan a mandarse las tintas y los papeles a la imprenta. Muy bien. La ciudad cae en manos de Carranza el día 24 de abril de 1914 y en ese minuto empiezan a quemarse billetes que fueron huertistas. 3,000 pesos para octubre 29 de todo lo que se había recaudado en las diferentes cajas y que se había reunido fueron incinerados. Muy bien. La ciudad vuelve a caer ante las fuerzas de Felipe Ángeles en enero 15 de 1915. Cuando cae la ciudad de Monterrey, empiezan a mostrar cómo es que se canjeaba una emisión por otra. Llegan los villistas y la ciudad está atascada de estos billetes carrancistas y ellos no pueden invalidarlos de la noche a la mañana porque entonces sí se les haría un caos real a estas personas y se les hubiera ido encima. Se ordena que se resellen estos billetes y dice que se va a hacer un resello especial mientras llegan los billetes de Chihuahua, que son los buenos ahora, porque estos son los villistas, y se dice que estos resellos se iban a hacer en el Palacio de Gobierno, en la Secretaría del Palacio Municipal y también en el Banco de la Ralde, que está en Hidalgo 66, que es por donde está ahora el Hotel Ancira, a una cuadra, media cuadra de ahí. Se iba a poner un resello de validación. No se especificó exactamente qué iba a decir. Simplemente se explicó que este resello de validación iba a aparecer en los billetes del gobierno provisional y de los billetes de Chihuahua que había hecho Carranza, no los de las dos caritas, que eran los villistas. De esta manera empezamos a ver en los periódicos de la época cómo funcionaba. Muy bien. La realidad de las cosas es que este resello no pasó de la papelería del decreto. Los resellos únicamente aparecieron en la oficina principal del timbre de Nuevo León y están registrados en todos los catálogos desde los 60. Siempre aparece este resello muy parcial, como en la mayor parte de este tipo de resellos, pero aquí aparecieron un par de ejemplares con el resello entero y así de hermoso era si le hubieran puesto tinta a todos, pero hasta para eso pues mi tierra se caracteriza por lo ahorrativo, ¿verdad? Aquí vemos los billetes villistas viejos, no son de las dos caritas. Estos billetes ya habían sido descontinuados por la misma facción villista desde abril de 1914. Y aquí estamos hablando en que en Monterrey pues no había otra cosa, no habían llegado los billetes de las dos caritas y estos que ya eran obsoletos tenían que seguir extendiéndoles la vida legal y por eso es que aparecen estos resellos. Aparecen al frente usualmente, lo cual es un resello un poco difícil de encontrar al frente, ya que la mayor parte de ellos aparecen por el reverso. También se resellaron los billetes carrancistas, porque estos obviamente eran de los contrarios, y encima estos eran de las ranitas, de los billetes del 913. Por cierto, hoy en una de las referencias que estuve leyendo, porque estoy armando bien el próximo módulo, a los billetes de las sábanas de Villa también le conocían como los calzones blancos, porque eran grandes. Y yo no sabía, es la primera referencia que encuentro. Ya les diré de dónde lo saqué en el próximo módulo, cuando hablemos de la bibliografía.
Muy bien, pero ¿cómo se hacía este reemplazo de billetes circulantes en una localidad, en este caso, por ejemplo, Monterrey, y cuando llegaban los contrarios, cómo se hacía este canje? Bueno, hemos visto que de alguna manera se resellaban las emisiones contrarias con resellos propios para que se validaran. En este caso no se hizo ningún resello propio, simplemente se tomó el resello de la oficina del timbre, que era el federal, y a partir de entonces así funcionaron. La ciudad había caído el día 15 de enero del 15. Al día siguiente lo primero que hicieron es abrir 2 cajas en la tesorería del Palacio de Gobierno de Monterrey para empezar a hacer el canje de billetes. Aun cuando no había muchos billetes de las 2 caritas, había suficientes para empezar a hacer canjes. Se canjearon 60,000 pesos nada más en esa primera semana. Eso te dice que el público estaba más que feliz de hacer canje de estos billetes porque sabían que los otros ya no estaban y estos que estaban era lo que demandaban. Y estaban estos billetes de alguna manera respaldados por las rentas internas del Estado de Nuevo León. Cómo funcionaba este envío era de una forma muy sencilla. Por cierto, estábamos hablando en la última de los módulos de los billetes de 20 pesos, donde creo que estábamos comentando que la mayor parte de los billetes son de firmas impresas, a excepción de los que tienen baja numeración. Aquí vemos el billete de 20 pesos de una numeración baja, donde vienen 2 de las 3 firmas manuscritas. Bien, estos son los billetes por los que iban a llegar a Monterrey. La situación para hacerlo era muy sencilla. La tesorería de Monterrey, en este caso la tesorería del Estado de Nuevo León, firmó un solo cheque o letra de cambio en contra de sí mismo por 100,000 pesos. Este chequecito iba en tránsito a Chihuahua cuando ya venían en tránsito los 100,000 pesos en billetes de las 2 caritas. Muy bien. Y aquí empiezan los papeles a hablar en Monterrey de cómo se hacían estos canjes de diferentes billetes por los billetes que ahora eran buenos, que eran de las 2 caritas. Esto que estoy mencionando de Monterrey no fue prohibitivo o exclusivo de esta ciudad. Esto es simplemente una muestra de lo que sucedía en Guadalajara, en Morelia, en Mérida, en Tabasco y en todos otros lugares donde hubo conflicto, que fue en la mayor parte del país. Yo creo que los únicos lugares que se salvaron un poco sería Oaxaca y la Baja California, porque de ahí en fuera el resto del país andábamos en una cuestión tremenda. Muy bien, también en esos papeles se registraron cuánto dinero, pero quiero que veas algo, Carlos, no es una lista, se cerró un billete de 20 pesos de esta denominación, número fulano de tal como falso. Para nada. A ellos no les importaba cuáles habían sido encontrados falsos, sino que se hubieran encontrado. Y aquí te dicen la cantidad en pesos, punto. Y esto es lo que tú estás viendo y creo que vimos estos billetes, vimos uno de estos billetes en alguno de los módulos anteriores. Aquí vemos uno de Chihuahua y de Sonora. A mí me sorprende mucho que el billete de Sonora tiene 2 resellos de validación, no 1, sino 2, y encima dicen que es falso. Muy bien. Carranza tomó la ciudad de regreso el 23 de mayo de 1915 y las fuerzas de Villa se fueron 4 días antes. La ciudad fue tomada por Carranza sin dispararse un solo tiro. Sabían que no iba a poder hacerse una defensa y prefirieron guardar las vidas humanas para una batalla más decisiva. No recuerdo exactamente de dónde saqué este tipo de información, pero sé de cierto que creo que cosa de 500 pesos o una cosa así, no se resellaron, sino que en el poblado de Los Ramones se dieron un montón de estos cartoncitos de 1 centavo para que se pudiera pagar a la oficina del timbre de ese lugar, a los trabajadores de ahí. Y estos no fueron resellados cuando llegaron a Monterrey con el resello que vamos a presentar a continuación. De esto hablamos en el módulo anterior, el GCM, Gobierno Constitucionalista de México. Así es como se veía. Ahí está la GC entrelazada y la M queda sobrepuesta. Y es así como aparece este GCM en diferentes cartones.
El de Nuevo León es el único cartoncito fuera de México donde aparece. Mencionamos uno de Nayarit que viene este resello, pero no es cartón, es una emisión propia. Hay una donde hay gente que supone que este resello en Chiapas sea el mismo de Gobierno Constitucionalista de México, pero no es tal, parece ser un ramillete de flores. Muy bien, vamos a regresarnos a abril 23 de 1914, porque es aquí que se da un hecho insólito. Esto es información absolutamente nueva que será publicada en el boletín de la Sociedad Numismática de México próximamente y, perdón, que ya ha sido publicado acá en Estados Unidos desde hace algunos meses. El 23 de abril de 1914, Antonio Villarreal toma la ciudad de Monterrey. Cuando llega a Monterrey empieza a ver otra vez lo del circulante, etcétera, y pues lo que se hizo fue utilizarse los billetes más nuevos carrancistas que había, que fueron precisamente los que se hicieron en Chihuahua, se emitieron en Chihuahua, que conocemos nosotros como los del Ejército Constitucionalista. El Paso Times del 8 de julio y 9 habla de que desde Washington estos billetes habían sido impresos allá y estaban por llegar a la ciudad de Monterrey. Estos son los billetes de los que hablamos. Carlos, ¿qué tiene de raro este billete? Este sí no te lo enseñé antes. No tiene folio. No tiene folio. Esta es una prueba. No tiene ni folio, ni sellos, ni nada. Este billete, así era como se mandaban de Washington. Cuando llegaron a Monterrey, llegaron exactamente así, abiertos, como se conoce en el argot de la numismática. Y estos billetes abiertos se cerraron en la oficina de la Tesorería de Monterrey. Y aun cuando dice que fueron emitidos en Chihuahua, en realidad no fueron emitidos en Chihuahua, sino en Monterrey. Y así como sucedió en Monterrey, sucedió en otras plazas. Se cerraron porque se ponía la numeración, porque ellos, los carrancistas, llevaban sus foliadoras y llevaban sus sellos para validar estos billetes. Como anécdota, el que estaba recibiendo estos billetes le preguntaron que en qué recibía su pago, si en estos billetes o en moneda metálica, y él dijo que no había nada mejor que el oro. Aquí vemos una imagen del Palacio de Gobierno de Monterrey, aproximadamente en la época de la que estamos hablando, o un poco posterior. Sobre el lado izquierdo, donde se resellaron estos billetes, se sellaron de esta manera. Se le ponían el folio y se le ponían las letras de control y el sello del reverso que dice EC o Ejército Constitucionalista. En teoría debió llevarse una contabilidad estricta. Y aquí dice justamente, se fue a visitar al tesorero de Hacienda en el Palacio de Gobierno de Monterrey y se encontraron que había 12 cajas Adams, es decir, cajas de madera grandes atascadas de estos billetes, y el señor Amaya, que era el jefe de la oficina de resello ahí en el Palacio de Gobierno, dijo que estaban siendo sellados por haberse recibido estos billetes abiertos. En el cuarto contiguo, en el salón contiguo, unas señoritas muy bonitas o agradables estaban sacando los billetes por denominación y separándolos para poderlos resellar. La maquinaria con la que se estaba foliando, obviamente, era también producida en los Estados Unidos. Estas son las cajas Adams que fueron enviadas a Monterrey, atascadas de los billetes del Ejército Constitucionalista. Este caso que estoy mencionando es el que conozco, pero es absolutamente genérico de lo que sucedió en otros sitios similares. Y dice, en una esquina del salón están las máquinas resellando estos billetes. Dos señoritas muy elegantes, el señor O.P. Walker y el señor C.C. Gayler de El Paso, son los operarios. Ellos están bajo contrato y reciben pago en oro. 300,000 billetes diarios es la capacidad de la planta para poder emitir o resellar en un momento dado. La gente aquí tiene mucha confianza en los billetes carrancistas y en que su ejército los hará valer en donde quiera que vayan. Muy bien, y esto sale en el New York Tribune del 17 de julio de 1914. Muy bien.
Sin embargo, no era todo miel sobre hojuelas. En Sonora, justamente por estos mismos momentos, aparece una noticia de que había demasiados billetes de Sonora falsos. Es precisamente por lo que se tuvieron que resellar. Y decía, había mucha falsificación, particularmente en los de 5 pesos del Ejército Constitucionalista de México. Y es aquí donde empiezan desde Sonora a hacer una verificación de cuáles eran los signos para poder distinguir los buenos de los malos. Carlos, nuevamente, no, me vas a extrañar porque el que sigue de mí no te va a meter en este tipo de preguntas con seguridad. Carlos, Mande. aquí se dice que había muchos falsos y aquí hay obvias razones para creerlos. Yo te soy franco, yo no los chequé, yo simplemente me fui a leer lo que decía la descripción de 1914 y me fijé en mis billetes y encontré las dos piezas, los falsos contemporáneos y los buenos. Aquí tienes diferencias en el gorro. El gorro de la izquierda tiene los rayos más cortos, el de la derecha los tiene más largos. La letra A de la firma, de la primera firma creo, está cerrada y en la segunda está abierta. ¿Cuáles crees que son los diseños falsos y cuáles crees que son los diseños reales? Híjole, pues mira, el gorro se ve con letra un poco más menuda la palabra libertad, el de los rayos cortos, Sí. que el otro. Entonces, pues no sé, pero me hace dudar que la A está así como que muy cerrada, como muy encimada la tinta, Sí. y la otra se ve muy nítida. Entonces, no sé, es como echar un volado, a ver. Sí, no, yo te entiendo, pero ¿cuál de los dos crees que pudiera ser más viable que fuera falso? ¿Y cuál de los dos crees que fuera más viable a ser bueno? Bueno, pues más viable a falso es el que tiene la tinta así, sobrepuesta, ¿no? Como la A, Ah, perfecto. Entonces, ¿tú crees que el de la izquierda sería el falso? pudiera ser. Muy bien, vamos a ver si tiene razón o no. ¿Listo? Naranjas. Curiosamente, el diseño que tiene la A abierta es justamente el falso. Y ahí lo empiezan a decir, dan una serie de situaciones que la tinta, que el color, que no sé qué, pero de las razones que daban, la más obvia para mí fue justamente esta, la A abierta y la A cerrada. Pero antes de que empiece la gente con cosas, hay billetes contemporáneos que fueron falsos y están resellados como buenos. Entonces, se utilizaba y se echaba mano de lo que había en circulación. Muy bien. Y aquí es donde viene lo insólito. Cuando tú encuentras billetes resellados, siempre encuentras los billetes resellados y el decreto. Cuando tú encuentras billetes falsos, encuentras el billete resellado como falso, pero no encuentras nada más. Si acaso alguna mención muy oscura diciendo se recogieron 250 pesos falsos, pero no te dice de dónde, de quién ni de cómo. Existe estos lotes que son desconocidos para la comunidad numismática y ya hice un artículo que también será publicado en el boletín de la Ciudad Numismática de México y este ya ha sido publicado acá en Estados Unidos y pues ahora lo damos a conocer simplemente al público en general. Cuando a mí se me enseñó el resello, yo lo pensé falso inmediatamente por alguna razón que voy a dar en un momento. Pero cuando se me dijo que era imposible que fuera falso porque todavía estaban pegados con las actas que los declaraban falsos, me quedé helado. Eventualmente pude hacerme de estos lotes y por eso tengo la oportunidad de mostrarlos. Este es el resello. La persona que me lo mostró lo mandó de una manera muy específica como lo estoy mostrando yo. Y yo le dije, es imposible que este billete sea bueno, este sello sea bueno por varias razones. No me gusta la palabra falsificado. Siempre dice falso. Nunca había leído yo falsificado. Le dije, y en segundo lugar, la tinta es negra. Es imposible que pongas un billete falsificado o falso con tinta negra. Siempre ponían una tinta muy contrastante para evitar que fuera pasado por bueno. Pero vete aquí, que ahí está la primera de las actas. Ahí está diciendo que el señor Rodrigo González le entregaron 2 billetes
falsos o que se sospechaban que eran falsos, y en la misma acta utilizan la palabra falsificados. Esto a mí me hace validar inmediatamente la idea de la palabreja esa, y es un documento bien hecho. Aquí, perdón, aquí yo lo recorté porque el documento era muy grande, y aquí se alcanza a ver un poquito de dónde estaban prendidos los billetes con un alfiler. Todos los billetes tienen un agujero por esa razón. Aquí está la traducción en inglés porque este tema lo di yo en Estados Unidos en uno de los foros electrónicos. Otra de las rarezas de este billete que está, de este resello absolutamente desconocido, es que es doble. Viene por el frente y también viene por detrás. Y aquí está, muy apenas, en la segunda firma, la A de Villarreal, abierta. Por eso es que se supo. Y mira los rayos del gorro, son cortos. Estos billetes en realidad son falsos de época. Nota cómo están lastimados los billetes por los alfileres. Yo tengo todo con el alfiler incluido. Aquí vemos otro de estos billetes que fueron tomados y viene la numeración. Tengo una relación de estos billetes por escrito ya. Aquí viene otra acta donde se habla que el 9 de septiembre, 8 billetes de $1. Aquí está muy específica la relación. Se habla de los billetes, del número de billetes de la denominación. Y aquí vemos la traducción en inglés. Y es lo que acabas tú de leer, que se recibieron 8 billetes de Inocencio T. Lozano. Y estos billetes iban a ser incautados hasta que el juez militar checara a ver de qué se trataban. Estos son los 8 billetes que el señor entregó entonces, de acuerdo a esta acta. Esto es una cuestión realmente inaudita porque se pueden contrastar los documentos específicos con los billetes específicos. Es una cápsula del tiempo que es prácticamente imposible volver a repetir en cualquier parte del país en esta época. Fue un garbanzo de libra. Muy bien. Y aquí está la firma, aquí dice que es de Inocencio T. Lozano, $8, y viene el acta número 25 y dice que fue hecho a nombre de Inocencio T. Lozano, correspondiente al de Jerónimo de los mismos apellidos que sigue la lista. Muy bien. Aquí viene otro. Lo que me agrada es que vienen marcas de lápiz por el reverso de algunos de estas actas donde están mostrando lo que estamos comentando por el frente. Y viene la firma del jefe de Hacienda, que necesito averiguar quién era entonces para poder hacer una precisión un poco más específica. Aquí habla de que el señor Pantaleón Garza dio 2 billetes de $5 cada uno. Aquí está en inglés. Me gusta mucho cuando doy mis conferencias mostrar los documentos originales o los decretos originales como fueron publicados. Nuevamente vemos que los billetes están con una perforación en uno de los lados. En este caso no le demerita precio alguno, si pudieran ponérsele precio porque son únicos. Y con estas actas te das cuenta de que este señor Vidal Zúñiga también se formaba parte de esta lista de inspectores o de gente del público que trataba de alguna forma quizás de canjear estos billetes una vez que fueran declarados falsos. No quisieron convertirse en parte de la cadena de falsificación de estos billetes, y aquí viene esta acta. Curiosamente, el billete que el señor entregó, por alguna razón, fue necesario ponerle su nombre en uno de los márgenes. Si este billete no hubiera llevado, perdón, el acta, se hubiera tomado como graffiti y entonces sí le hubiera demeritado al billete. Pero ahora sabemos que este graffiti no es otra cosa más que puesto en lápiz, el nombre de quien lo entregó para ser resellado. Esto quizás pudiera dar una posibilidad a alguno de los grafitis que aparece con alguno de los resellos de falso en un momento dado.
yo supongo que esta práctica fuera generalizada en los diferentes bandos con las diferentes emisiones. En el billete de abajo, bueno, es el mismo billete, ahí aparece cómo estaba ensartado el alfiler sobre la esquina superior izquierda. Lo puse ahí precisamente para que se viera cómo es que estaban puestos en un momento dado. Aquí es donde aparece, y aquí yo creo que estaba puesto de alguna manera otro alfiler. Ahí está un acercamiento de que viene el nombre de Vidal Zúñiga, que es justamente el que entregó este billete. Muy bien. Y aquí vemos que no solamente fueron particulares los que se dieron a la tarea de entregar estos billetes falsos para su escrutinio. Aquí vemos que empresas comerciales como las fábricas de Francia, que fueron muy famosas en esta época en ciudades grandes como Puebla, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, etcétera, Morelia, también fungieron como agentes de escrutinio de este tipo de cosas. Aquí se recibieron 3 billetes de $1 y tiene la misma redacción, que serán resguardados en esta oficina hasta que las autoridades de este lugar dispongan o dictaminen lo que fuera. Y quiero que veas algo. Este billete dice que quien lo revisó fue posiblemente una autoridad civil, pero quien lo invalida es una autoridad militar. Esto es muy difícilmente visto. Usualmente quienes ponían los resellos de falso eran civiles. Este es el único resello que yo he visto hasta ahorita en nuestra historia que habla de una entidad militar invalidando billetes de una manera tan específica en su redacción. Aquí vemos una fotografía de lo que eran las fábricas de Francia en Monterrey. Este edificio obviamente ya no existe. Es ahora un edificio, un solar de parte de la macroplaza. Muy bien. Y con esto terminamos. Carlos, ¿cuántos billetes te mostré? Muy pocos, los ranitas y los que eran calzones. Hasta ahorita me enteré que tienen otra denominación. No, sí, pero de estos que te estoy mostrando de los falsificados, ¿cuántos billetes era el lote de billetes que llevan este único resello doble en Monterrey? Ah, esos eran 3, ¿no? 17. Fueron 17 billetes, hay 5 actas, 17 billetes y están fechados del 9 de septiembre al 18. ¿Que fueron los únicos que existen? Por supuesto que sí, pero que fueron los únicos que se hicieron, por supuesto que no. Yo supongo que de estos se hacían cada 2 semanas, cada semana, cada mes o lo que gustes y mandes, y simplemente toda esa documentación fue quemada y destruida, con todos los billetes falsificados. Pues qué caso tenía que los guardaran y que hicieran más espacio en los archivos. Bien, a fines de 1913 se hacen billetes de 50 centavos de algunos de los bancos, pero estos billetes no prosperaron como estos que vimos en el módulo anterior, y no fueron los únicos. El Banco Oriental de México también mandó a hacer billetes de 50 centavos, que son extraordinariamente raros, solamente se conocen en calidades de especímenes, y estos billetes son muy bonitos, tienen a Esteban de Antuñano como al resto de los de la denominación, y por el reverso tienen algo muy particular. No, estos no son los que siguen. Bueno, estos tienen. ¿Qué tiene de particular este billete, Carlos? Pues el calendario azteca, ¿o qué? Exactamente, es la primera vez que aparece en el siglo XX el calendario azteca. Ya había aparecido, creo que en el Banco Internacional Hipotecario, en los billetes de 5 pesos, el calendario azteca, pero no estoy seguro. De todas maneras, en el siglo XX es la primera vez que se utiliza el calendario azteca, y este es el mismo diseño que aparece en los billetes, en los pachuquitos, en los billetes de $1 del Banco de México, de los que ya después hablará Cedrián o alguien más cuando yo termine con esta etapa. Estas piezas son muy difíciles de encontrar, muy difíciles, y siempre salen bonitas y siempre son muy populares para nosotros los coleccionistas. Aquí vemos la imagen. Este edificio todavía se conserva, es ahora parte de los bienes municipales de la ciudad de Puebla. Se encuentra a un lado del Palacio de Gobierno. Y este mismo edificio es el que aparece en las viñetas del mismo, de la misma emisión
de emergencia del 14 que no se emitieron, de 1 y de 2 pesos. Aquí vemos, iban a ser billetes muy hermosos, los únicos que iban a mostrar el bonito edificio que todavía existe. ¿Dónde viste esta viñeta antes, Carlos? Híjole, es de la Tehuana, ¿no? De Oaxaca. En efecto, acuérdate tú que era la misma familia, los del Banco Oriental de México, los mismos españoles que abrieron una sucursal en Puebla y que la familia quiso independizarse y después no les resultó el asunto y se regresaron. Y como ya tenían esa imagen lista en la American Banknote Company de Nueva York, pues la utilizaron para estas pruebas que iban a volver a funcionar, pero ahora por parte del Banco Oriental de México. Muy bien, muy bien. Bien, el estado de Hidalgo en este año de 1915 fue todo lo contrario, totalmente lo contrario de lo que todo el resto de la República dijo. Todo el resto de la República dijo, señores, limítense a hacer ustedes, por favor, billetes. Nosotros los estamos haciendo de manera controlada, somos el ejército o somos el gobierno estatal o somos el gobierno local o somos la brigada, lo que te dé la gana. Y por favor, restrínjanse de hacer billetes ustedes. Pues en el caso de Hidalgo, del estado de Hidalgo, sucedió todo lo contrario. Se les dijo a todos, por favor hagan billetes, háganlos ustedes porque nosotros no tenemos la manera de hacerlos. Mientras ustedes los puedan pagar, como lo hacían los bancos antes, pues nosotros vamos a confiar en que ustedes sean rectos, ¿verdad? La primera emisión sucede en Pachuca el 18 de febrero del 915, para este año del 915 en el que estamos, y se hizo por parte del Bank of Montreal en México. Esta es la única emisión canadiense que se hizo en México. Por eso es que también son muy interesantes para ellos. Se hicieron en Pachuca a nombre de la Compañía de Real del Monte, que fue la compañía minera más importante que hubo en el estado de Hidalgo, a tal grado que incluso el primer conde de Regla ahí puso su casa, me explico. Aquí están los billetes, todo el mundo los conocemos, se hicieron en denominaciones de 1, de 5, de 10, de 20 pesos, y me falta una, ¿te acuerdas qué denominación es, Carlos? ¿De 2? De 2.50. 2.50, sí. Es rarísimo el billetito ese, y es la única vez que se hizo esa denominación, yo creo que en nuestra historia. Yo tengo de 1, de 5 y de 10, pero obviamente me falta el de 20 pesos. Vienen diferentes tintas, pero el diseño es el mismo, es exactamente el mismo, solamente le cambia la denominación y el color. A medida que se va subiendo la denominación, más difícil es encontrarlos y pagarlos, porque son muy caros. Estos son los primeros billetes. La redacción del reverso era muy sencillo, decía que se iba a pagar en el Banco de Montreal, en las compañías o en la Compañía de Real del Monte y Pachuca, siempre que fueran por montos de 50 pesos o de sus múltiplos, es decir, de 5, de 10, de 15, 20, lo que sea, a fin de evitarse que pues fuera alguien a pedir que le dieran un peso, ¿verdad? Pues no iban a ser tan fácil. Y estos billetes se iban a ser resellados por la oficina del timbre. ¿Cuál es el problema con este resello, Carlos? Pues es la primera vez que veo así administración principal del timbre Pachuca. Antes de, no lo leas. ¿Qué le ves de particular al billete? Pues que es vertical la leyenda no, vertical está el sello. O sea, la denominación que trae la leyenda impresa está vertical y la otra está horizontal y el sello está otra vez vertical. O sea, no, está como que raro. ¿Por qué está raro? Es muy sencilla la respuesta. Porque está tachando lo que dice. Exacto, porque es el mismo color de tinta. Es imposible leerse. No se percataron, y como la oficina principal del timbre nada más tenía tinta negra, aquí se especificaba justamente que no iban a llevar estampilla porque no había estampilla.
La comunicación estaba cortada, pero que con el puro sello de la oficina principal del timbre ya se avalaba su pago. Entonces, cada una de las empresas, en este caso, el Banco de Montreal, ya había pagado a la oficina principal del timbre cualquier impuesto que era necesario para poder resellar estos billetes y que pudieran circular como valores. Pero el problema era que en la primera fecha del 18 de febrero, que es la que lleva el billete enfrente y la que lleva el resello por detrás, pues desafortunadamente era tinta negra sobre tinta negra. Y aquí dice lo que está diciendo en inglés, que de los números del 1 al 20,000 de la serie A se iban a sellar, es decir, los billetes de $1, y del 1 al 12,000 para la serie B, que eran los de $5. A la semana siguiente, cuando se llevan de regreso, ya se sabían el truquito, y en lugar de hacerlo en tinta negra, lo hicieron en tinta roja. No hay ninguna diferencia en las leyendas, simplemente en la tinta. Pero este tipo de cosas son interesantes para quien desee coleccionar esta serie. No sé ahora cómo estén las cosas. En mi época, estos billetes no eran ni caros ni difíciles de encontrar en $1. Eventualmente, este billete fue llevado para que se le pusiera la estampilla. Ahí ves la estampilla y ves el sello, del gobierno constitucionalista de México. Este billete ya estaba en regla. No era como los anteriores. Se les daba un plazo de 60 días para que se llegaran a las oficinas del timbre para que se les pusiera la estampilla una vez que se anunciara que ya se tuvieran. Se iba a anunciar por correo electrónico, por periódico o volantes, para que la gente llevara sus billetes sin ningún costo porque ya habían sido pagados por las empresas y que se pusiera esto. Es muy interesante ver los resellos como el anterior que te mostré con la estampilla como esta que viene. Me ha tocado verlos. No me acuerdo si tengo uno o no. Si tengo, ahorita te lo enseño. Si no, no lo tengo. Pero los he visto y son muy interesantes. Muy bien. No, creo que no tengo ninguno. Bien. También se les dijo a las compañías mineras que podían ellos de alguna manera continuar haciendo este tipo de emisiones. Bien. Vamos a hablar de los resellos, que fue lo que a ti más te llamó la atención, Carlos. Vamos a hacer un recuento de qué resellos estaban antes de la revolución, que en realidad fueron 3. Durante el porfiriato, que fue donde se explotó exponencialmente el desarrollo del sistema bancario y financiero en México, se tenía como primer resello los de oficinas de sucursal. Ya vimos que era para cuestión de contabilidad, para saber cuánto dinero se había puesto en circulación en cada una de las plazas y cuánto había sido canjeado de ese primer capital que se envió. Bien, también se dio en Chihuahua este tipo de resello por parte de la Oficina de Hacienda, para permitirles su circulación extendida. Muy posiblemente el rojo, por así decirlo, el mismo resello, fue puesto en el 882 y 883, pero este negro que no tiene ninguna situación de año, yo calculo que fuera puesto entre el 884 y 887 aproximadamente. Y tiene un número de control atrás que yo debo suponer que se trata de un número de acta o de alguna cosa. También se resellaron como la estampilla que debía oponérsele por parte de la oficina principal del timbre de cada uno de estos lugares, y en lugar de ponérsele la estampilla física, se iba y se franqueaba el billete por el reverso, como hemos visto. También estaba obviamente el resello oficial del banco aprobado por la Secretaría de Hacienda, es decir, estaba puesto en sus archivos para evitar que hubiera falsificación posterior de algún tipo. Este era otro de los resellos que aparecen en los billetes. No todos los billetes tienen todos estos resellos al mismo tiempo, no, pero son los resellos que aparecían en algún momento en alguna determinada emisión. También había resellos de validación o de seguridad pública de que iban a ser válidos sin ningún descuento, como este que estamos viendo acá, que también es cuestión de Chihuahua. Y estos eran los resellos que se tenían antes de la revolución. Vamos a ver ahora qué clase de clasificaciones podemos hacer de los resellos revolucionarios. Estos resellos yo los catalogué de la manera que voy a mostrártelos,
No, es una manera que para mí tienen lógica, no aparece ningún catálogo, no se han clasificado resellos de manera alguna, se han clasificado las emisiones por sí mismas, pero nunca los resellos. Y en mi opinión, esta es una manera de poderlos agrupar de una manera lógica. Hay que recordar que tuvieron diferentes formas de origen. Primero, los que son genéricos para la emisión, como estos que estamos viendo para los billetes villistas, que son genéricos. Todos los billetes tienen este resello o uno similar. Lo mismo sucede con otros billetes como estos de Nuevo León o como estos de Carranza, que son genéricos. Siempre aparecen nada más en estas emisiones. O este de Telles, que nada más aparecen los de Sonora. Son resellos genéricos a la serie en particular. En segundo lugar, yo pongo los resellos de validación, como estos de revalidado, que aparecen en diferentes emisiones y que hablaban precisamente de que eran buenos para seguir circulando, quizás más allá de su vida legal o por ser de los contrarios. En el número 3, obviamente, están los de aduana, que pueden ser aduana fronteriza, como estos de Sonora, que aparecen en diferentes emisiones, y también pueden ser aduanas marítimas, como esta de Guaymas, que también reselló. Curiosamente, el edificio físico de la aduana fiscal era el edificio de madera que estaba de color café sobre el lado izquierdo de la postal, pero las oficinas donde se llevaban a cabo la contabilidad, libros y demás, son los edificios de piedra que están ahí atrás al fondo, y es donde justamente se resellaron estos billetes. Y estos resellos aparecen también en distintas denominaciones, series, incluso algunas contrarias a las otras. Por eso te digo, puedes tú coleccionar estos billetes hasta por resello. En el número 3, cuestiones de gubernamentales u oficiales. El más típico, el ejemplo más típico es el estado de Sonora. El estado de Sonora lo tienes de la Secretaría del Despacho, de la Secretaría de Gobernación, y aparece en diferentes, aparece pequeño en estos billetes de 5 y de 10 pesos, pero también aparece de la tesorería, que no deja de ser un organismo oficial del gobierno. Y estos aparecen en distintas series y obviamente denominaciones, como en este caso. Me gusta mucho este del Ejército Constitucionalista de México porque es rarísimo encontrarlo de frente, rarísimo. Siempre viene en la parte de atrás. Muy bien. También están los de los palacios municipales de algunos lugares donde circularon los billetes, como en estos de Cananea. Aquí vemos que fueron usualmente billetes villistas que lo llevan, y no fueron los únicos, también hubieron de otro tipo de presidencias municipales, como de San Pedro de las Colonias, etc. En el número 4, los militares, como el detalle militar de Sonora, pero aquí no hablan de invalidación, como sucede en los billetes de Monterrey. Aquí habla justamente de su circulación. Estos sí son comunes y aparecen en diferentes series también. Y no son nada más esos, también, por ejemplo, estos del Ejército Constitucionalista de la División de Occidente, que aparece justamente en los billetes contrarios de Villa. Número 5, de autenticidad. Y estos pueden ser buenos, como este. Aquí vemos el billete entero. Ya habíamos visto uno en mucho mejor condición en el módulo anterior. Pero también estos resellos de autentificación o de autenticidad vienen si son billetes falsos, porque también hablan de su validez, si son genuinos o no. Y estos aparecen en un sinfín de billetes. La diferencia entre el billete de Monterrey y estos es que estos son de un origen oscuro. Nadie sabe dónde fueron puestos ni por quién. Mientras que los que yo te estoy mostrando de Monterrey es específicamente que sí.
Yo tengo la gran sospecha que los billetes que están agujerados y que dicen falsos, como este de abajo, como lo vimos en el módulo anterior, se refiere en particular a las oficinas canjeadoras de los billetes de las dos caritas y constitucionalistas o lo que fuera, por billetes revalidados. Y por eso es que ahí le pusieron el resello de falso. Pero esa es mi suposición. También pueden ser múltiples, como estos, y esos son muy bonitos, porque son muy llamativos. Tú ves aquí firmas sobre el lado izquierdo, pero estos múltiples no necesariamente son de diferentes lugares. Por alguna razón, hay un resello de la Tesorería General del Estado de Chihuahua grande, y a un lado pequeñito probablemente fue emitido en una segunda emisión, y es la manera como se tenía un control. Pero el del tercer resello, de izquierda a derecha, el superior, habla de que fue puesto en Aguascalientes. Entonces, aquí se ven las dos firmas de los comisarios o inspectores que revisaron y daban por bueno este billete antes de resellarlo. Y este de falso también tiene dos resellos de validación, los dos de Sonora, el sitio de emisión de esta serie que estamos viendo, y también el de falso. No dejan de ser múltiples. Los dos de Sonora y el falso son 3. En este caso vemos el de San Luis Potosí, vemos otro de León, creo, y vienen los dos firmas de León. Entonces, aquí vemos una firma por San Luis Potosí que es impresa en la flecha roja de abajo, apenas visible, y se alcanza a ver el resello de León, doble. Yo creo que no les falló la tinta, estaba de temblorino el señor y ahí vienen las dos firmas autógrafas de los inspectores. Muy bien, aquí tenemos otras muestras de los resellos múltiples. También pueden ser los genéricos en diferentes tintas. Luego vienen dos de Sonora en la parte de arriba y abajo también dos de Sonora, pero los de arriba son de Hermosillo y en el billete de abajo uno es de Hermosillo y el otro es de Guaymas. Son billetes que son muy bonitos cuando se encuentran con varios resellos. No necesito decirte que entre más resellos tenga un billete, más caro se te va a volver. Y por mucho. El 6A, porque son múltiples, serían los resellos gemelos. Yo nada más tengo un billete con resellos gemelos, fuera de los de invalidación de Monterrey, que son genéricos. De esa manera se pusieron en todas las emisiones, en todos los billetes falsificados, se les puso por el frente y por el revés. En este caso son dos resellos de validación de Aguascalientes. Es el único billete que yo haya sabido que existe con dos resellos de validación, uno a cada lado. Yo creo que fue de los primeros que empezaron a resellar y alguien le dijo, no hombre, compadre, vas a batallar el doble si los pones 2 veces. Ponlos nomás de un lado y ya te batallas menos, se te cansa menos el brazo. Ah, buena idea, yo creo que dijo, y así se pusieron nada más de un lado. Pero este billete, como este billete, puede haber otro por ahí. Es cuestión de ver. Los resellos gemelos también aparecen como este de retirado, que en el billete de Aguascalientes es rarísimo. Aquí simplemente es escaso. De ninguna manera es raro. También este billete, este resello de retirado es oscuro, aunque se supone o se supondría que se retiró en la misma tesorería del estado de Jalisco, pero es una suposición mía. El 7 es una clasificación muy interesante porque es un resello mixto, pero es el mismo. Y me refiero a lo siguiente. Este resello es genérico para la emisión del Ejército Constitucionalista. Sin embargo, se utilizó este mismo resello como de validación cuando llegó Carranza a Chihuahua y empezó a validar los de las dos caritas. Pero este era genérico nada más de los billetes del Ejército Constitucionalista. Y el resello dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, EC, por Ejército Constitucionalista de México. Y este es el resello que aparece justamente nada más en los billetes villistas de las dos caritas, porque Carranza le estaba diciendo a Villa que era él el que estaba a cargo de esta situación y que nadie más que él podía andar emitiendo billetes. Así que se dejara de tonterías. Muy bien. Aquí vemos otra vez resellos mixtos, porque este resello que habíamos visto en el módulo anterior
es genérico para los cartoncitos emitidos en Cuernavaca, Morelos, pero acá en el billete son de validación para esta emisión. Y aquí vemos cómo los originales o regulares son redondos y fueron cambiados a este solecito donde ni siquiera dice Banco de Oriental de México, como era su propio resello. Esto habla de que fue una semivalidación zapatista a esta emisión de abril de 1914. Aquí volvemos al punto. Hablamos de esta emisión en el módulo anterior, donde este resello de la Brigada Caballero es justamente genérico para la Brigada Caballero, pero también se utilizó como de validación en los billetes ya viejos y obsoletos de las ranitas o del ejército del gobierno constitucionalista. Estos resellos mixtos son muy interesantes porque también puedes coleccionarlos por ser genéricos y de validación y ponerlos lado a lado en tus cartapacios de billetes. Y no son muy caros algunos de ellos. Y el 8 y último son de origen oscuro, donde pues realmente nadie sabe quién lo puso, como estos de revalidado, pues no dice revalidado en dónde. O estos de amortizado. Por cierto, estos de amortizado se han vuelto carísimos. Yo me compré estos 3 por nada hace como 20 años o 25 años y ahora me he dado cuenta que en las subastas se van carísimos. Yo tengo estos 3 en billetes sin circular y los compré en el mismo lote. Eran los 3 por creo que $25, una cosa así, hace 1000 años. Y estos pues son de origen muy oscuro. A mí lo que me suena muy interesante es que los 3 billetes que yo tengo son de 3 partes enteramente distintas del país, de Monterrey, de Guadalajara y de Mérida. Muy bien, aquí vemos nuevamente estos billetes oscuros. Dice retirado, pero ¿retirado de dónde? ¿Quién lo retiró y por qué? No viene en ningún sitio. Estos para mí son de los más interesantes que tengo porque son sellos masónicos. Ahí viene justamente el triángulo con el grado 33 y abajo la pluma y la espada. Son símbolos masónicos extraordinariamente específicos de la gran fraternidad o de la gran logia y no tengo la menor idea por qué fueron a dar en este billete de 100 pesos. Cuando se me vendió este billete me decían que era graffiti. A nadie se le ocurrió ponerle la lente de aumento y ver lo interesante de este billete. Bueno, este en particular dice specimen. Carlos, ¿de dónde te imaginas que se le pudo poner? ¿Crees que haya sido un billete de muestra para Pancho Villa? No, para nada. Se me hace un billete de circulación normal de época, pero el sello de espécimen, pues no tiene nada que ver porque tiene folio, tiene firmas. Pero sí tiene que ver. Si te pones a imaginar un poquito, mira cómo está deletreado Ok. la palabra espécimen. Está en inglés, entonces fue para el lado de Estados Unidos. Exactamente, estoy casi seguro que este billetito fue resellado en algún banco, en el First National Bank o una cosa así del Paso o algún lugar de esos, donde de alguna manera estaban llegando billetes de estos y como ya se sabía que había algunas emisiones falsas, pues ese podía servir de muestra de cómo era un billete bueno y lo marcaron para que nadie lo fuera a cambiar o a dar por error y quedarse con un billete malo y utilizarlo de muestra para recibir los billetes a gran descuento, obviamente, ¿verdad? Pero este billete a mí me gustó mucho precisamente por ese detalle. Y los últimos son de comercial. Este es el número 9, me equivoqué. El número 9 son comerciales. Y aquí viene, son muy difíciles de encontrar en español. Aquí vemos Plaza de Gómez Palacio, etcétera. Usualmente los que aparecen son en inglés como este. Compliments of the Rio Grande Valley Bank and Trust Company, El Paso, Texas. Aquí lo que dice es como cortesía del Banco de Río Grande, del Valle del Banco del Valle del Río Grande y financiera y empréstitos o compañía financiera del Paso. Es decir, estos billetitos los daban regalados como volantes, como comercio, como una cortesía de curiosidad
para los clientes de ese banco en particular. Aquí hay otro que a máquina se lo pusieron, como recuerdo del primer Banco Nacional del Paso, Texas, que tiene un capital de más de $1 millón. Y el 10º, que son fantásticos o imposibles. Carlos, dime por qué son fantásticos o imposibles. Pues porque son falsos esos. ¿Por qué son falsos? A mí me dijo quien me los vendió que se los había dejado su abuelita y que se los había dado Pancho Villa en la mano llorando de que eran los últimos que le quedaban. Y niégamelo, tú no sabes nada de esto. Eso es lo que te dice la gente. Dime por qué son falsos. Tienes toda la razón, son falsos. Pero la gente te va a decir que estás en un error. Dime tú por qué son falsos. ¿Cómo demuestras que son falsos? Pues la tinta, la tipografía o no. Muy bien, muy bien. Todos esos que tú me estás mencionando son perfectamente ciertos. Pero hay un pequeño detalle. Victoriano Huerta renuncia a la presidencia el 14 de julio, creo, de 1914, en los tratados de Teoloyucan. Y estos billetes son resellados en junio del 915. Sí, Victoriano Huerta ni siquiera estaba en México. ¿Qué caso tenía resellar un billete de Muera Huerta cuando Huerta ya estaba muerto y enterrado para la política nacional? Ya había sido vencido por los carrancistas desde agosto del 14. ¿Qué caso tenía resellar estos billetes? De esta manera es como se arruinan billetes buenos con un resello malo. Yo sugiero que la gente, cuando vea un resello nuevo, por favor, sea un poquito reticente y averigüe con gente que sepa o entre en los módulos que te contacten a ti, que me contacten a mí y podemos darles de alguna manera alguna orientación, pero no tomen en consideración el dicen. El dicen nunca ha sido una referencia en una cita bibliográfica jamás. Todo lo que se escribe en un libro tiene una base legal de documento. Punto. Nada más. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen. Es número 1, genérico al tipo de validación, gubernamentales u oficiales, militares, de certificación, que sean buenos o malos, múltiples, y ahí vienen los gemelos, los mixtos, los de un origen desconocido, los comerciales y los fantásticos o imposibles. Esas son las categorías que en mi cabeza yo he podido clasificar de estos billetes. Si a ti se te ocurre otra lista, adelante. Esto no está escrito en piedra, ni es la ley de Dios, ni es lo que dice Ricardo de León Tallabas que tiene que ser por los siglos de los siglos. Esta es una sugerencia de acuerdo a mi experiencia, pero aquí cualquier punto de vista es válido y es por tomarse en cuenta. Y pues con eso terminamos lo de los resellos. Sin embargo, no quiero terminar este tema de los resellos sin preguntarte, Carlos, ¿qué pasa si existen dos resellos de validación de la misma ciudad? ¿De la misma ciudad? Sí, señor, pero son distintos, como de Guadalajara, por ejemplo. Pues que... ¿Cómo se te ocurre? Porque en el siguiente movimiento te doy la respuesta. ¿Cómo se te ocurre que pueden tener dos resellos distintos, el mismo billete de circulación? Porque este billete que tú ves aquí enfrente, por el reverso, tiene dos resellos de circulación. Ok, son de dos diferentes épocas, dos diferentes tiempos. Anda, ya por ahí vas. ¿Por qué fue necesario resellarse en dos diferentes épocas este billete? Pues por necesidad de... No, pero ¿por necesidad de quién? ¿Por necesidad de quién? Si ya estaba resellado una vez, no necesitaba otro resello, a menos que
Ajá. A ver. Ahí está, Jefatura de Hacienda en el estado de Guadalajara, del estado, Guadalajara, Jalisco. Ahí están los dos resellos, Carlitos. Jefatura de Hacienda del estado de Jalisco, Guadalajara. Son dos resellos emitidos por la misma Secretaría de Hacienda, pero son distintos. ¿Por qué? Le diste el clavo. Nada más estírale al hilito tantito y ya lo hiciste. Por los tiempos. Pero los tiempos de quién? Tienes razón. Cuando... Uno fue hecho en febrero y el otro fue hecho en junio, por decirte algo. Pero ¿por qué en junio tuvieron que volverse a resellar si ya tenía un resello de febrero? Porque estaba el ejército villista ahí. Exacto, porque fue hecho por dos ejércitos distintos. El Redondo, yo tengo la idea de que fue hecho por Villa, porque ocupó la ciudad de Guadalajara del 11 de diciembre del 14 al 17 de enero del 15. Yo estoy seguro que en ese tiempo el señor reselló billetes de él para hacerlos valer porque ya estaban obsoletos, pero cuando llegan los carrancistas y recuperan la plaza de Guadalajara, cuando llega Manuel M. Diegues, es que le pone este resello con el Estado, con el escudo del Estado. ¿Cómo sé yo que el villista es el Redondo y el carrancista es el del Estado? Porque me lo dicen las emisiones mismas. Esta emisión de 20 centavos por el reverso viene con el escudo del Estado de Jalisco y son carrancistas y las hizo Manuel M. Diegues. Es mi opinión que los billetes villistas que fueron resellados con este billete, con este resello del Estado del escudo estatal, fueron por los carrancistas para hacerlos circular por necesidad inmediata. Y así es como aparecen en el billete. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y no son raros de encontrar, te los encuentras en cualquier denominación. Vámonos al sureste, porque no hemos hablado del sureste todavía. Aquí vemos de Tabasco. Estos billetes son muy difíciles de encontrar. Usualmente se encuentran hechos pedazos, porque fueron hechos en papel revolución o papel periódico. Tienen diseños, hay tres diseños distintos, yo tengo nada más dos. El reverso está hecho en color rojo, el reverso no cambia en ninguna de las dos series. Vienen las tres firmas de las personalidades que los avalan como buenos. Y luego vienen emisiones que son muy raras. Después, muy bonitas y grandes, por el gobernador carrancista que llega y toma la plaza. Pues aquí vemos donde hay diferentes series y diferentes diseños. La serie I tiene un marco de un estilo. La serie B era demasiado sencillo. La serie I tiene 2 veces el número 50, mientras que la serie B lo tiene al centro. Esto es muy curioso porque usualmente en estas emisiones, pues ya se tenía el diseño, se hacían una cantidad determinada y luego nada más lo iban emitiendo por series a como se fueran utilizando. Pero aquí, perdón, aquí se aprecian claramente cómo se hacían nuevamente estos diseños. Muy bien. Oh, Carlos, ¿por qué crees que tiene la doble raya roja en medio? Híjole, ahí sí no sabría decirte. Porque es papel de contabilidad. No. Ese sería el margen. Se utilizó cualquier tipo de papel que se tuviera a mano y curiosamente en esta parte de arriba sucede lo que ocurrió con el resello de Pachuca, donde a tinta negra con tinta negra se pierde. Aquí pusieron el resello en tinta roja de la Tesorería de Tabasco en un fondo de tinta roja, pues se pierde. En fin, era lo que había, yo creo. Muy bien. Vámonos a tu tierra, a Veracruz. Jalapa. En Jalapa se hicieron estas emisiones que son muy raras, son muy difíciles de encontrar, siempre salen muy maltratadas cuando aparecen. Se hicieron en 914. Estos billetitos de 50 centavos circularon mucho y se hicieron específicamente por la Cámara Nacional de Comercio. Se hicieron también por parte del Banco Nacional de México y del Banco Mercantil de Veracruz en dimensiones más pequeñas. Sin embargo, esta sí fue una emisión directa de la Cámara Nacional de Comercio en Jalapa.
Pero es justamente en tu tierra, Carlos, donde se hace el último billete bancario en nuestra historia. Y si tú lo ves, juras que es un bilimbique, pero no lo es. Lo ponen como billete revolucionario y es un error, porque este billete fue emitido por el Banco Nacional de México en Orizaba y fue emitido el 23 de julio del 915. No hay otra emisión de banco alguno en ninguna parte del país hecho por un banco en el año de 1915. Todas terminan en 914. Por un error de quien cataloga estos billetes, esa persona supuso que se trataba de un bilimbique por la sencilla razón de que este billete fue desprendido de un talonario. Está hecho de una manera bastante brusca, muy cruda, muy burda, pero no deja de ser billete bancario. Aquí dice que está firmado por la Cámara Nacional de Comercio. En mi opinión, aun cuando estos dos billetes fueron hechos por la Cámara Nacional de Comercio, se trata de la última emisión bancaria de cualquiera de estos, porque aquí dice que será pagado en el Banco Nacional de México, en la sucursal de Orizaba, mientras la cifra no sea menor a 5 pesos. Viene su estampilla cancelada en Orizaba con un resello de la Cámara de Comercio de Orizaba. Y este es el último billete bancario, la última expresión que aparece el banco de algo, un banco privado, en un billete de circulación. La próxima vez que tú los verás, sucederá 20 años después bajo situaciones tremendamente distintas de las cuales podríamos hablar en un módulo posterior, pero después de que se hable del Banco de México. Bien, y con esto terminamos por hoy lo último de un caos real. La próxima vez que hablemos, vamos a empezar a ver cómo esto ya empieza a cambiar, porque no nos queda de otra. No se puede vivir toda la vida de prestado inventando dinero. Muy bien, con esto nos despedimos. Carlos, muchísimas gracias. Ricardo, igual que tú, tenía apagado la cámara, ya la estoy encendiendo. Y muchas gracias ante todo. Si me permites, nada más voy a hacer ahí unos pequeños comentarios. Primero, tiene que ver con esto que ya nos hiciste un tipo de tabla de resellos que nos ayudan mucho y como bien lo acotas, pues puede ser abonados, ¿no? O sea, puede incrementarse esta catalogación que amablemente nos pones debido a tu experiencia. Por aquí tengo yo uno de estos que también tienen de validación y que incluso vienen en el Mexican Paper Money, que dice pagadero. También es un tipo de resello. Y Ricardo, no quiero dejar de visitar la bibliografía, que siempre es tarea ya de nosotros. Y mira, muy recomendable este tipo de bibliografía que es del estado de Veracruz. Trae, por ejemplo, los de Brigada Peláez. Qué barbaridad, es rarísimo. Esa emisión es muy rara, de la Caja Peláez, es muy raro. Y es para que se den noticia de que tal vez puedan ustedes tener por ahí algo interesante, ¿no? En casa y que no tenían identificado. Bueno, pues es una serie, de hecho, de bibliografía del estado de Veracruz, ya que mencionaste mi estado. Aquí tengo unos billetes de Misantla que vienen muy bien también anotados. Muy recomendable. Esta bibliografía es escasa, tal como lo menciona Ricardo. Son 5 números, 2, 4, 5. 5 números, pero que viene muy didáctico, vienen haciendas y todo este papel bilimbique es de época revolucionaria. Incluso vienen unos, Ricardo sí nos mostró esto, los de Hacienda Miramar también. Entonces es un modo de citar cierta bibliografía. Y uno más es la emisión de papel moneda durante la Revolución Mexicana en la región de Autlán, Jalisco. Y traen unos resellos muy interesantes. Yo ya pude hacerme recientemente del de 10 pesos con resello de Autlán. Y vienen los de las ranitas que nos decía Ricardo, algunos los caritas, etcétera. Son resellos interesantes. ¿Quién es el autor? Este es de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muy bien. Carlos Martín Boyson Olasco, y está muy bien documentado, ¿eh? Entonces, ¿cómo no? Se ve. Altamente recomendable este tipo de bibliografía también, ya que estamos en estos periodos de revolución.
Y Ricardo, pues nada más eso sería mi pequeña aportación a este Hombre, módulo. oye, yo no tengo ninguno de esos cataloguitos, ¿eh? Y se Ujú. ven muy accesibles cuando se puedan encontrar. Dudo que sean muy caros y eso es muy bueno porque tienen la oportunidad la gente de tomar información real, escrita, me explico, y no del dicen. Sí, sí, es material escaso, pero que como menciona Ricardo, no es caro, no es caro. La escasez no lo hace hasta este momento. Claro. Estamos haciendo este módulo, no es tan caro. Este juego de libros, por ejemplo, son seis, perdón, seis del estado de Veracruz, que son exclusivamente de billetes, rarísimos. Me costaron un poquito más de 1,000 pesos el juego. Y este sí, tuve fortuna de encontrarlo, es muy delgado y esto, me costó menos de 500 pesos la última ocasión, pero ya tiene un par de años que lo pude conseguir. Entonces, es nada más de que si los llegan a ver por ahí, no los dejen ir porque son muy, muy interesantes para complementar este cúmulo de información que nos brinda Ricardo. Genial. Pues qué bueno que tuviste oportunidad de poner bibliografía, porque yo la mía la voy a empezar a citar en el próximo módulo, porque con billetes y este tipo de información, la única bibliografía que tengo es el periódico oficial del Estado de Nuevo León, el periódico oficial del Estado de Coahuila, etcétera, porque son las únicas fuentes primarias, no hay más, no hay algo tan específico, son diferentes cosas de diferentes lugares donde vienen. Y pues vamos a hablar de bibliografía muy interesante que no es cara y es muy, muy interesante en el próximo módulo. Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Y también hago relación de la bibliografía que desde el primer módulo de papel moneda nos citaste, que es el Mexican Paper Money. Ahí también ese es básico para cada módulo. Ahí lo tiene Ahí Ricardo en está. pantalla. Exactamente, esta es la mejor referencia que existe, que aun y cuando está desfasado por 10 años, pues estamos 11 ya, sigue siendo la mejor referencia, la mejor referencia. Y viene bien dividido también, Ricardo, viene Sí, seccionado así en un afán de tenerlo cronológicamente, viene pre-revolución, revolución y post-revolución y luego Banco de México. Entonces está muy didáctico también. sí, Y pues señor. Yo los tengo ampliamente, aquí, yo sí, los tengo aquí de cajón porque los uso cada rato. son exactos, son como el martillo y el serrucho del carpintero. Ese es Sí. nuestro material de apoyo a nosotros que nos gusta estudiar esto de los billetes. Ricardo, mil gracias de nueva cuenta. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Que la pasen ustedes bien y nos vemos en el próximo módulo. Chao. Gracias amigos por estar aquí presentes con nosotros. Nos vemos en el siguiente módulo de Academia Numismática. Hasta pronto.